A la gente le gusta recordar a la Reina María como un gabinete ambulante de joyas, encaje, disciplina y postura severa, como si hubiera llegado al mundo ya barnizada y colocada de pie dentro de una vitrina. Esa es la versión prolija. La versión menos prolija es mucho más interesante. Antes de convertirse en la abuela de los broches, antes de transformar los palacios en museos y a los miembros de su familia en subordinados nerviosos, fue la princesa May de Teck, una niña nacida lo bastante cerca del trono como para oler su lustre, pero no lo bastante cerca como para relajarse. En esa franja estrecha entre el privilegio y la inseguridad, algunas personas aprenden encanto. María aprendió algo más difícil, que si la vida no te regalaba seguridad, tal vez tuvieras que acomodar tú misma los muebles y después sentarte en el mejor sillón como si siempre hubiera sido tuyo. Conviene detenerse un momento más en lo que significaba, en términos prácticos, crecer dentro de esa franja estrecha entre privilegio e inseguridad de la que se habló al principio, porque ahí está la clave de todo lo que vendría después. La casa de Teck no era pobre en el sentido en que lo era, por ejemplo, una familia trabajadora de Londres. Había sirvientes, había carruajes, había joyas de familia, había un lugar reservado en las ceremonias oficiales. Pero había también, constantemente, la sombra del dinero insuficiente, facturas que se posponían, invitaciones que había que sopesar según el costo del vestido adecuado, la sensación permanente de que un tropiezo social podía convertirse, con demasiada facilidad, en un tropiezo financiero. Llegó al mundo un día de primavera de mayo de 1867, en el Palacio de Kensington, en Londres, un lugar empapado de memoria real y tensión doméstica. Su nombre completo era, por sí solo, todo un desfile: Victoria Mary Augusta Louise Olga Pauline Claudine Agnes. Pero desde el principio la llamaron May, que sonaba simple, dulce y casi modesto. No había nada de simple en la familia en la que nació. Su madre, la princesa María Adelaida de Cambridge, era nieta de Jorge III y prima hermana de la reina Victoria, de buen corazón, extravagante, sociable, caritativa y catastróficamente despreocupada con el dinero. Su padre, Francisco, duque de Teck, tenía buena presencia, buenos modales y un título que sonaba grandioso hasta que alguien hacía la pregunta vulgar sobre cuánto valía en realidad. La respuesta era, no lo suficiente. Esta fue la primera lección de May, y llegó temprano. El rango y el dinero no eran lo mismo. Una persona podía vivir en habitaciones reales, y aún así, contar el costo de las velas. Una duquesa podía vestir terciopelo y al mismo tiempo, deber facturas. Una niña podía crecer entre príncipes y saber, de todos modos, que su familia, con todas sus reverencias, se sostenía sobre patas ligeramente inestables. El hogar de los Teck flotaba entre el Palacio de Kensington y White Lodge, en el Richmond Park, donde May y sus 3 hermanos menores se criaron entre una mezcla de afecto, ceremonia e improvisación financiera. Los niños no estaban desatendidos, ni mucho menos. Su madre les prestaba un interés poco común, los mantenía cerca y llevaba a May consigo en sus visitas de caridad, enseñándole a moverse tanto por los salones como por los barrios pobres sin pestañear. Pero había tensión detrás del tapizado. A María Adelaida le gustaba recibir invitados, vestir bien, comer bien, viajar bien y pagar después, un sistema encantador hasta que el después llega con una voz más fuerte de lo esperado. May era la hija mayor y la única mujer, lo que significó que absorbió cosas que los demás podían ignorar. Veía los matices sociales, la manera en que algunos niños oyen una tormenta lejana antes que nadie. Veía cuándo importaban las invitaciones. Veía quién tenía más rango que quién. Veía la leve vacilación de los demás cuando la posición de sus padres se sometía, en privado, a evaluación. La familia era real, sí, pero no central. Inglesa, sí, pero con lazos alemanes. Grandiosa, sí, pero nunca del todo segura. Ese tipo de infancia puede volver a una persona blanda de gratitud, o afilada de determinación. María eligió lo segundo. De niña no fue la belleza de la familia en el sentido habitual de los cuentos de hadas. No destellaba por una sala como una debutante temeraria de rizos y ganas de vivir peligrosamente. Era sólida, inteligente, observadora y compuesta. Tuvo presencia antes que glamour, que es un don más peligroso. A las chicas bonitas se las nota.
A las chicas observadoras se las subestima, lo cual les da tiempo para aprender. Aprendió en casa, educada por institutrices en las artes femeninas apropiadas y en la habilidad real menos publicitada, la autogestión emocional. Aprendió historia, idiomas, religión y decoro. Aprendió a entrar en una sala, a escuchar sin parecer pasiva, a decir muy poco y a revelar todavía menos. Sus hermanos podían pelearse como chicos comunes. May, según todos los testimonios, ya entendía que la vida familiar era una lección de política en miniatura. Alguien tenía que mantener el orden, alguien tenía que recordar lo importante, alguien tenía que notar dónde estaba la viga débil del techo antes de que todo se viniera abajo. Estaba también la cuestión de las cosas, objetos hermosos, pequeños, antiguos, con historias adheridas. Creció en habitaciones donde el linaje colgaba enmarcado sobre las repisas de las chimeneas. Desarrolló pronto un ojo para la calidad, y con ese ojo llegó el apetito. No la codicia vulgar de agarrar con las dos manos y reírse de camino a la salida, nada tan común. La suya era la forma más aristocrática. Admiraba, recordaba, catalogaba y decidía, en silencio, qué debía pertenecer a dónde. Más adelante la gente murmuraría que, cuando la reina María admiraba algo en tu casa, se te helaba la sangre, porque esa admiración podía derivar en un desenlace muy práctico. Ese hábito no apareció por arte de magia a los 60 años. Tenía raíces. Los problemas financieros de los Tech se agravaron lo suficiente, en la década de 1880, como para obligar a lo que la buena sociedad llamaba, con un eufemismo encantador, vivir de manera más económica en el extranjero, que era una forma elegante de decir que habían gastado demasiado y necesitaban distancia de sus acreedores. La familia dejó Gran Bretaña por un tiempo y pasó temporadas en el continente, en lugares como Florencia. Y si aquella humillación estaba destinada a educar a May, lo logró magníficamente. El exilio por deudas es un tipo de vergüenza muy específico. Te enseña que el apellido, por sí solo, no te salva. Te enseña que la comodidad puede desvanecerse. Te enseña que, si algún día logras poner las manos sobre la estabilidad, no la sueltas. En Italia, May vio arte, iglesias, colecciones, dinastías antiguas y el lenguaje visual del poder preservado en piedra, terciopelo y pan de oro. La pobreza quizás empujó a la familia hasta allí, pero la belleza la educó una vez dentro. Miró, recordó, absorbió la conexión entre posesión y permanencia. Una familia que poseía tesoros parecía una familia con intención de perdurar. Una familia forzada a retirarse porque no podía pagar sus cuentas parecía, en cambio, una advertencia. Lo curioso de la reputación posterior de María es que a menudo se habla de su severidad como si hubiera caído del cielo ya completamente formada, pero la severidad, muy a menudo, es el miedo disfrazado con ropa formal. Su control, su afición a coleccionar, su obsesión con el orden, su negativa a mostrarse emocionalmente desordenada en público, todo cobra más sentido cuando se recuerda a la niña que sabía que la alfombra podía ser real y que las cuentas podían seguir siendo un desastre. No quería, simplemente, un trono. Quería un aislamiento contra la desgracia. Para cuando la familia regresó a Gran Bretaña, May se había convertido exactamente en el tipo de princesa que la monarquía podía usar. Había nacido en Gran Bretaña, algo que le importaba a la reina Victoria. Tenía excelentes conexiones, sangre respetable, y nada del glamour amenazante que podría inquietar a una mujer mayor. Era hermosa, sensata y seria. Tenía lo que las abuelas llaman buena cabeza sobre los hombros, a menudo porque esperaban colocar más adelante una corona encima de ella. Fue presentada en sociedad en los años 80 del siglo XIX, y pronto se la consideró material apropiado para el matrimonio. El matrimonio real nunca fue solo romance con mejor cubertería. Era negociación, dinastía, precedente, conveniencia y nervios. La pregunta no era, sencillamente, ¿a quién quería ella? La pregunta era dónde podía colocársela con mayor ventaja, y la respuesta, antes de mucho tiempo, giró en torno a uno de los jóvenes más codiciados de Gran Bretaña, el príncipe Alberto Víctor, conocido en la familia como Eddie, hijo mayor del príncipe de Gales y segundo en la línea de sucesión al trono. La historia no ha tratado al pobre Eddie con demasiada confianza. Lo han llamado encantador, vago, gentil, lento, decorativo y peor, por parte de quienes disfrutan del deporte de insultar a la realeza muerta desde una distancia segura. Era razonablemente apuesto,
razonablemente amable e importante, lo cual, en el mercado real, suele bastar. Si poseía grandes profundidades ocultas, es una de esas preguntas que solo pueden responder quienes están decididos a imaginarlas. Lo que importaba al sistema que lo rodeaba era que era el heredero del heredero, y que May era apropiada. Apropiada es una de las palabras más peligrosas de la vida aristocrática. Suena inofensiva, y, sin embargo, puede reorganizar un destino entero. May y Eddie se comprometieron en 1891. La reina Victoria lo aprobó. María Adelaida quedó encantada. El príncipe y la princesa de Gales tenían lo que necesitaban. El país vio un enlace respetable. La propia May parecía genuinamente encariñada con Eddie, o al menos dispuesta a hacer, con serenidad, lo que siempre se había esperado de ella. Ese era su don. Lograba que actos enormes de resignación parecieran serenidad, y sin embargo, incluso aquí, puede percibirse el hierro bajo la seda. Muchas jóvenes en su lugar habrían flotado en excitación, vestidos y fantasía. May pareció comprender de inmediato que aquello era un cargo, no solo un matrimonio. Entonces el rescate murió. En enero de 1892, Eddie enfermó durante una epidemia de gripe y desarrolló neumonía. En cuestión de días, había muerto. No había cumplido aún los 28 años. El compromiso terminó no en el altar, sino en luto. Gran Bretaña lloró a un príncipe perdido. La familia se hundió en la conmoción. La reina Victoria, capaz de convertir la pena en una ocupación de tiempo completo, con una eficiencia alarmante, quedó profundamente afectada. May se encontró en una posición particularmente cruel. No era exactamente viuda, porque nunca había llegado a ser esposa, pero había sido elegida públicamente y luego, también públicamente, dejada varada. Para una mujer corriente, un episodio así habría significado retiro, privacidad, quizás una lenta reconstrucción de la vida en otro lugar. Para May, significó algo mucho más complicado. Se había convertido en un recordatorio viviente de un príncipe muerto, y en el testimonio de un plan dinástico interrumpido de golpe. En otra familia, quizás la habrían liberado con delicadeza. En esta, permaneció cerca. Siempre ha habido algo levemente inquietante en la fluidez con la que se formó el siguiente arreglo, no de inmediato, no con la prisa vulgar de las columnas de sociales, pero con un propósito inconfundible. La reina Victoria seguía teniéndole afecto a May, no quería perderla. La monarquía todavía necesitaba una novia del tipo correcto, y el siguiente hijo, el príncipe Jorge, duque de York, cargaba de pronto con expectativas mucho mayores. May, con su disciplina, su linaje y su instinto entrenado para la supervivencia, no se dejó arrastrar hacia una decepción privada. Permaneció en órbita. Algunos observadores posteriores han tratado todo este asunto como algo desgarrador pero natural, como si las familias reales intercambiaran prometidos con la misma naturalidad con que los hogares comunes rotan las cortinas de temporada. La palabra natural hace ahí un trabajo heroico. Fue práctico, sí, y fue dinástico, sí. También fue revelador. Los sentimientos de los jóvenes implicados importaban, pero importaban dentro de una máquina. Todos entendían que May era demasiado útil como para desperdiciarla. Jorge era muy distinto de Eddie. Tímido, marinero, rígido, de rasgos agradables, de hablar directo y de una madera mucho más dura. Si Eddie había flotado por la vida real como una nube decorativa, Jorge llegaba con muebles sencillos y parte meteorológico. No era deslumbrante, era duradero. Él y May se conocían desde hacía años como primos dentro del mismo círculo real extendido. El afecto creció entre ellos bajo la larga sombra de la muerte, la expectativa y la presión familiar. Suena poco romántico porque lo es. Puede que también haya sido, al final, más sólido. Pero algo importante ocurrió en ese intervalo, y ocurrió dentro de María. La pérdida no la ablandó, la refinó. Había visto con cuánta rapidez el destino podía cambiar el plan de asientos. También había visto que conservar su lugar exigía una firmeza casi por encima de la tolerancia emocional ordinaria. Se volvió aún más controlada, aún más cuidadosa, aún más comprometida con la idea de que el sentimiento personal debía gestionarse, no exhibirse. Jorge le propuso matrimonio en 1893. May aceptó. La boda tuvo lugar ese julio en la capilla real de St. James Palace. Londres se volcó al espectáculo. Había alivio en el aire,
alivio de que la historia interrumpida se hubiera remendado, alivio de que la dinastía hubiera vuelto a encontrar su raíz, alivio de que la chica apropiada hubiera seguido disponible el tiempo suficiente como para convertirse en la esposa correcta para el nuevo hombre correcto. Al público le gustó la narrativa romántica, al palacio le gustó la continuidad, todos obtuvieron lo que querían. María, ahora duquesa de York, entró en la vida matrimonial con la compostura de una mujer que llevaba años ensayando para un trono. Jorge la amaba a su manera contenida. Confiaba en ella, lo cual no era poca cosa para un hombre de temperamento suspicaz, criado dentro de una familia donde el calor podía ser errático y la discreción no siempre estaba de moda. Encajaban, ambos eran disciplinados, ambos de instinto conservador, ambos devotos del deber, y ambos mucho más cómodos con la estructura que con el caos emocional. No fue un matrimonio construido para la charla chispeante del desayuno. Fue construido para durar a través del papeleo, la ceremonia, los partos, el duelo y el clima constitucional. Y sin embargo, quienes observaban de cerca ya podían ver formarse la otra cara de María. No se limitaba a instalarse en la vida real, la estaba dominando. Las habitaciones le importaban, los precedentes le importaban, los objetos le importaban, la corrección le importaba, lo notaba todo, lo recordaba todo, tenía paciencia para el ritual, porque el ritual era poder en su forma visible. Si no podía haber nacido justo en el centro, al menos podía comportarse con tal impecabilidad que el centro se ajustara a su alrededor. Existe una razón por la que la gente le seguía el juego. Ella se lo ponía fácil, rara vez despotricaba, no arrojaba escándalos a la calle, no seducía salas con irresponsabilidad para después pedir perdón por ello. Sus cualidades más duras llegaban disfrazadas de virtud. Si era ambiciosa, parecía deber. Si era indagadora, parecía preservación. Si era fría, parecía dignidad. Si juzgaba a la gente, y ciertamente lo hacía, a menudo la juzgaba según los estándares que la propia institución decía apreciar. Podía ser severa y aún así parecer útil. Esa combinación resulta casi irresistible dentro de un palacio. Pronto se dedicó a amueblar casas, organizar rutinas y absorber el lenguaje simbólico de la monarquía con un apetito casi académico. Jorge coleccionaba estampillas. María coleccionaba legitimidad. La reunía en la arquitectura, en las reliquias familiares, en la etiqueta, en la memoria. Entendía que la corona no sobrevivía solo del brillo, sobrevivía convenciendo a la gente de que existía continuidad, de que la historia se sentaba, sólida, en las mismas habitaciones año tras año, de que alguien serio tenía las llaves. El problema de convertirse en la guardiana del orden es que se puede terminar amando el orden más que a las personas. En María, ese peligro estuvo presente desde temprano. Fue una buena esposa según los estándares que su mundo reconocía, capaz, correcta, apoyadora e inmensamente trabajadora. También iba desarrollando el hábito que definiría buena parte del resto de su vida. Trataba la emoción como algo que debía arreglarse detrás de puertas cerradas, mientras las salas públicas permanecían perfectas. Muy rápido llegaron los hijos. Eduardo nació en 1894. Alberto llegó al año siguiente. Después María, conocida en la familia como May, en 1897. Enrique le siguió en 1900, Jorge en 1902 y Juan en 1905. Sobre el papel era todo lo que una dinastía podía desear: herederos, repuestos, cuartos de niños saludables, bautismos, fotografías, una familia joven y estable para que el público admirara. En la práctica, revelaba uno de los rasgos que se aferraría a la reputación de María mucho después de que el encaje y los diamantes se hubieran convertido en piezas de museo. No era, por naturaleza, una madre fácil. Eso no significa que no le importara, significa que su cuidado estaba filtrado por la disciplina, la distancia y la creencia de que los hijos debían encajar en la institución, mucho antes de que la institución intentara encajar en ellos. El cuarto de los niños se gobernaba con regularidad. Las normas importaban, los modales importaban, la obediencia importaba, la espontaneidad emocional no gozaba, ni de cerca, del mismo estatus. El hogar real no era único en esto. Las familias aristocráticas y de clase alta de la época solían entregar a sus hijos a niñeras e institutrices con una minuciosidad que hoy resulta sorprendentemente fría. Pero María, incluso para esos estándares, podía parecer distante.
A sus hijos, sin duda, se los quería, pero en un clima donde el deber se sentaba a la mesa antes que el afecto, y permanecía después de que todos los demás habían subido a acostarse. Prefería el orden al ruido, el ritual al desorden, el autodominio al desbarajuste emocional. Los bebés, célebremente, son indiferentes a esas prioridades. Los niños, incluso los reales, tienen sentimientos inconvenientes, enfermedades ruidosas, temores privados y la terrible costumbre de crecer hasta convertirse en adultos que recuerdan con exactitud quién los consoló y quién les envió un mensaje a través de una niñera. Lo que María les ofreció a sus hijos fue consistencia, seriedad y un respeto casi religioso por el papel para el que habían nacido. Lo que no siempre les ofreció fue suavidad. Para algunas mentalidades, aquello era fortaleza. Para otras, algo más cercano al abandono con ropa elegante. David, el mayor, brillante, encantador, atractivo y profundamente receptivo a la atención, aprendió temprano que la atención podía llegar de muchos otros lugares fuera del cuarto de los niños, si dentro de él no siempre había suficiente calidez. Bertie, más callado, más ansioso y físicamente más frágil, aprendió algo más duro, que el afecto, en un hogar así, podía sentirse entrelazado con la corrección. Cuando tartamudeaba, cuando su salud flaqueaba, cuando su naturaleza sensible chocaba con las rígidas expectativas de la masculinidad real, la atmósfera a su alrededor no era de indulgencia amplia, era de gestión. Había una lógica en el trato de María, y la lógica es, a menudo, donde mejor se esconde el daño. Creía que los niños debían prepararse, no mimarse. Creía que la monarquía sobrevivía gracias al sacrificio, no al sentimentalismo. Creía que la indulgencia debilitaba el carácter. No inventaba estas ideas de la nada, las había heredado, absorbido, visto recompensadas, pero las aplicaba con la convicción particular de alguien que creía que el desorden siempre esperaba justo detrás de las puertas, y que cualquier suavidad podía invitarlo a entrar. Vale la pena detenerse en lo que significaba, dentro de esa familia concreta, ser la hija mayor y la única mujer entre 4 hermanos. En las familias aristocráticas de la época victoriana, los varones tenían un camino relativamente trazado: la escuela, quizás el ejército o la marina, un título que heredar o una carrera profesional respetable dentro de los límites de su rango. Las hijas, en cambio, cargaban con una función distinta y mucho más difícil de definir. Eran, en la práctica, el barómetro social de la familia. Se esperaba que supieran leer una habitación antes de que nadie más lo hiciera, que recordaran quién estaba enfadado con quién, que suavizaran las asperezas entre parientes, y que, llegado el momento, se casaran de la manera que mejor sirviera a los intereses colectivos. May asumió ese papel desde muy niña, no porque nadie se lo exigiera explícitamente con esas palabras, sino porque el ambiente mismo la empujaba hacia él. Sus hermanos podían permitirse el lujo de la despreocupación infantil de una manera que a ella nunca le resultó igual de accesible. Cuando había tensión entre sus padres por el dinero, o entre su madre y algún pariente por una cuestión de precedencia, May observaba, absorbía y aprendía. No hay evidencia de que nadie se sentara con ella a explicarle explícitamente las reglas del juego dinástico en el que estaba inmersa. Las aprendió, más bien, de la misma manera en que un niño aprende un idioma, por exposición constante, por ensayo y error, por la lenta acumulación de pequeñas observaciones que, sumadas, forman un mapa completo de cómo funciona el mundo. Ese aprendizaje temprano explicaría, décadas más tarde, muchas de las decisiones que tomaría como reina, su instinto para detectar antes que nadie dónde estaba el peligro dinástico, su capacidad para convertir la resignación en compostura, su convicción profunda de que las apariencias correctas no eran superficialidad, sino la primera línea de defensa contra el caos. Ninguna descripción de la juventud de May estaría completa sin mencionar el peso constante de la mirada de la reina Victoria sobre toda la familia extendida. Victoria no era simplemente la abuela lejana de una rama menor de la realeza, era la matriarca absoluta de una red dinástica que se extendía por toda Europa, y su aprobación o desaprobación podía determinar, en la práctica, el destino social de cualquiera de sus parientes. Para una familia como los Teck, cuya posición económica era precaria, mantener el favor de la reina no era un lujo emocional, era una necesidad estratégica. Victoria apreciaba a May desde temprano, la encontraba sensata, bien educada, discreta
y libre de la extravagancia que tanto le disgustaba en la madre de la joven. Esa aprobación temprana fue, probablemente, uno de los activos más valiosos que May poseyó durante toda su juventud, mucho más determinante para su futuro que cualquier fortuna que su familia no tenía. May entendió, quizás sin necesidad de que se lo explicaran, que ganarse y conservar el favor de la anciana reina era una de las pocas monedas de cambio genuinamente poderosas a su disposición. Se comportó, en consecuencia, exactamente como Victoria esperaba que se comportara una joven de su posición, con mesura, con seriedad, con una ausencia casi total de los excesos que tanto abundaban entre otras ramas de la familia real europea. Este patrón de relación, una joven insegura ganándose el favor de una matriarca todopoderosa mediante la disciplina y la discreción, se repetiría, con distintos protagonistas, a lo largo de toda la vida de María. Primero fue ella misma ante Victoria. Décadas más tarde, sería ella quien ocupara el lugar de la matriarca observadora, evaluando a su vez a las jóvenes que entraban en la familia por matrimonio, aplicándoles exactamente el mismo tipo de escrutinio silencioso que ella había aprendido a sobrellevar de niña. Conviene profundizar un poco más en lo que significó, para una joven de 24 años, ver morir en cuestión de días al hombre con quien estaba a punto de casarse, y hacerlo bajo el peso combinado del duelo nacional y la incertidumbre sobre su propio futuro. La muerte de Eddie no fue solo una tragedia personal. Fue, para May, la pérdida del único plan de vida que se le había ofrecido con claridad hasta ese momento. Durante meses, había sido preparada, mental y socialmente, para convertirse en la esposa del futuro rey. De la noche a la mañana, ese futuro se esfumó, y con él, la posición que estaba a punto de ocupar. Lo que resulta notable, mirado con la distancia que da el tiempo, es la rapidez con la que May logró reconstruir un lugar para sí misma dentro de la misma familia que acababa de perder al hombre que la habría convertido en reina. No se retiró a la vida privada, como podría haber hecho una joven de menor determinación o de menor valor estratégico para la dinastía. Permaneció visible, permaneció cercana a la reina Victoria, permaneció, en definitiva, disponible para la siguiente jugada del tablero dinástico. Esa capacidad de reconstruirse, de encontrar un nuevo lugar dentro de la misma estructura que acababa de fallarle, sería una de las características que definirían toda su vida posterior. Hay que imaginar, también, el ambiente social específico en que se desarrolló ese periodo de luto y espera. May no podía simplemente desaparecer del ojo público durante un año de duelo discreto, como habría hecho una joven de familia menos destacada. Cada aparición suya en actos familiares, cada gesto de cortesía hacia los padres de Eddie, cada muestra de dignidad ante la prensa que empezaba a especular sobre su futuro, se convertía en parte de un examen silencioso y continuo. La sociedad británica de la época observaba con atención morbosa cómo se comportaría la joven que casi había sido princesa de Gales. May pasó ese examen con la misma disciplina que aplicaría a cada desafío posterior de su vida, sin lágrimas públicas excesivas, sin retiros dramáticos, sin ninguna señal de que la conmoción privada pudiera desbordar el decoro exigido por su posición. Conviene detenerse también en el propio Jorge, porque a menudo se lo describe únicamente como el complemento sobrio de una esposa dominante, y esa descripción le hace poca justicia a la complejidad real del hombre. Jorge había crecido, como segundo hijo, sin la expectativa inmediata de heredar el trono, y esa circunstancia le había permitido desarrollar una carrera naval genuina, con sus propias satisfacciones y sus propios códigos de disciplina. La muerte de su hermano mayor lo colocó, de manera abrupta, en una posición para la que no se había preparado psicológicamente, de manera muy similar a como la muerte de Eddie había alterado el futuro de May. Esa experiencia compartida de un destino reescrito por la muerte de un hermano y de un prometido, respectivamente, pudo haber sido uno de los cimientos silenciosos de la comprensión mutua entre ambos. Ninguno de los dos había elegido, en un primer momento, el papel que terminaría desempeñando. Ambos habían tenido que adaptarse a una vida distinta de la que se les había prometido inicialmente. Esa adaptación compartida, más que cualquier chispa romántica convencional, parece haber sido el terreno sobre el que se construyó, con el tiempo, un afecto genuino, aunque siempre expresado en el registro contenido que ambos preferían. Jorge, por temperamento, encontraba consuelo en la rutina. Le gustaban los horarios fijos, las comidas a la misma hora,
los mismos rituales repetidos año tras año en los mismos lugares. Esa rigidez, que a ojos modernos puede parecer una limitación emocional, era, para Jorge, una forma de seguridad. María supo entender y respetar esa necesidad, y organizó buena parte de la vida doméstica de la pareja alrededor de ella, no como un sacrificio resignado, sino como una estrategia deliberada para mantener estable a un hombre que sin esa estructura podía volverse ansioso e irritable. Su formación naval había dejado en Jorge una marca profunda: el gusto por la disciplina jerárquica, la desconfianza hacia la ambigüedad, la preferencia por órdenes claras antes que por matices diplomáticos. En la Marina, un oficial no necesitaba adivinar qué se esperaba de él. Existía un manual, una cadena de mando, un protocolo para cada situación imaginable. Jorge intentó, durante buena parte de su vida adulta, recrear esa misma claridad dentro del ámbito mucho más resbaladizo de la vida familiar y de la política de corte. María, que entendía la utilidad práctica de los sistemas claros, mejor que casi cualquier otra persona de su generación, se convirtió en su intérprete natural. Ella traducía las ambigüedades de la vida cortesana en instrucciones que Jorge podía procesar y ejecutar con la misma disciplina que había aplicado en el mar. El personal que trabajó para María a lo largo de las décadas coincidía, con pocas variaciones, en una misma descripción: exigente hasta el límite, observadora de cada detalle, y capaz de detectar de un solo vistazo si un objeto se había movido un centímetro de su lugar habitual. No era, sin embargo, una jefa caprichosa o cruel en el sentido vulgar de la palabra. Su exigencia se aplicaba con la misma severidad a sí misma que a quienes la rodeaban. Se levantaba temprano, revisaba personalmente los inventarios de las casas reales y mantenía un conocimiento enciclopédico de dónde debía estar cada objeto de valor histórico bajo su cuidado. Esa combinación de rigor y coherencia interna generaba, en el personal doméstico, una mezcla particular de temor y respeto. Los sirvientes que lograban ganarse su confianza solían describir después, en sus memorias y relatos, a una mujer capaz de una lealtad feroz hacia quienes demostraban competencia y honestidad, aunque esa lealtad rara vez se expresara en términos cálidos o efusivos. Los que fallaban en cumplir sus estándares, en cambio, podían encontrarse con un silencio glacial mucho más temido que cualquier reprimenda verbal. Existe, en los relatos de quienes sirvieron en las distintas residencias reales durante su época, una anécdota recurrente que ilustra bien este patrón. María podía entrar a una habitación, recorrerla con la mirada en cuestión de segundos y señalar, sin necesidad de levantar la voz, que un cuadro colgaba ligeramente torcido, que una pieza de porcelana faltaba de su lugar habitual, o que el polvo se había acumulado en un rincón que un ama de llaves menos atenta habría pasado por alto. No hacía falta que gritara, bastaba con que lo notara, y que su expresión dejara claro que lo había notado, para que el error se corrigiera de inmediato y no volviera a repetirse. Esa capacidad de generar disciplina, mediante la sola observación silenciosa, era, para muchos que trabajaron bajo sus órdenes, más intimidante que cualquier castigo formal. Merece la pena detenerse con mayor detalle en lo que implicaban, en términos puramente físicos, las grandes giras imperiales que María y Jorge emprendieron a comienzos del siglo XX. Viajar por barco durante semanas, atravesar climas extremos sin las comodidades modernas de refrigeración o aire acondicionado, participar en interminables ceremonias de bienvenida en cada puerto, sonreír durante horas bajo el sol ecuatorial, vestida con las capas de ropa formal que la época exigía de una princesa. Todo esto formaba parte de un trabajo físico exigente que rara vez se reconoce como tal en los relatos más superficiales de la vida real. María soportó estas giras con una resistencia que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. No se quejaba en público, no mostraba signos visibles de agotamiento ante las cámaras o ante las multitudes. Guardaba cualquier malestar físico o emocional para los espacios estrictamente privados y solo allí, ante su círculo más cercano, permitía que se notara el cansancio real de semanas de protocolo ininterrumpido. Esa capacidad de proyectar una fachada de vigor incansable, independientemente del estado real de su cuerpo o de su ánimo, se convirtió en una de las herramientas más valiosas de su arsenal como figura pública. La gira por Australia, en particular, con motivo de la apertura del primer Parlamento Federal, representó un desafío logístico de proporciones considerables. El itinerario incluía escalas en varios puertos coloniales, cada uno con su propio protocolo de recepción,
su propia jerarquía local de funcionarios ansiosos por impresionar a la pareja real, y su propio clima, casi siempre mucho más caluroso y húmedo de lo que la vestimenta formal europea toleraba con comodidad. María memorizaba nombres, repasaba con antelación los detalles de cada localidad que visitaría, y se aseguraba de que cada discurso o comentario público reflejara un conocimiento genuino, y no meramente protocolar, del lugar en el que se encontraba. Esta preparación meticulosa, que hoy podría parecer una simple cuestión de buenas relaciones públicas, era en su época una innovación relativa. Muchos miembros de la realeza europea de generaciones anteriores se limitaban a repetir fórmulas genéricas de cortesía sin ningún esfuerzo real por conectar con las particularidades del lugar visitado. Conviene profundizar en la magnitud real de lo que estaba en juego cuando estalló la Primera Guerra Mundial y el sentimiento antialemán se disparó por todo el país. La familia real británica no tenía solamente un apellido de sonoridad germánica, tenía, en la práctica, una red completa de parientes cercanos que ocupaban tronos y posiciones de poder en el bando enemigo. El propio Kaiser Guillermo II de Alemania era primo hermano del rey Jorge V. Otros parientes cercanos ocupaban posiciones destacadas en las cortes de Austria-Hungría y de otros estados alemanes. En ese contexto, el cambio de apellido a Windsor en 1917 no fue simplemente un gesto simbólico menor, fue una operación de reposicionamiento identitario de una magnitud pocas veces vista en la historia de una monarquía moderna. Significó, en la práctica, que la familia real británica debía convencer a su propio pueblo de que su lealtad nacional pesaba más que sus lazos de sangre con el enemigo, en un momento en que millones de soldados británicos morían en las trincheras precisamente combatiendo contra esos mismos parientes lejanos. María entendió la urgencia y la necesidad absoluta de esta operación con una claridad que, según varios relatos de la época, superaba la de algunos de los consejeros políticos más experimentados que rodeaban al rey. Es importante subrayar que este cambio de nombre no afectó únicamente a la línea directa de sucesión. Numerosos parientes de la extensa familia real, que hasta ese momento habían ostentado con orgullo títulos y apellidos alemanes, se vieron obligados a renunciar a ellos de la noche a la mañana, adoptando versiones anglicanizadas o completamente nuevas. Los propios hermanos de María, que llevaban el apellido de Teck, tuvieron que atravesar una transformación similar, renunciando a sus vínculos germánicos formales para adoptar identidades más aceptables ante la opinión pública británica en tiempos de guerra. María, que había experimentado en carne propia, desde la infancia, la inestabilidad de una posición social dependiente de factores fuera de su control, comprendía mejor que la mayoría cuán rápido podía cambiar el juicio público sobre una familia y cuán necesario era, en consecuencia, adaptarse sin demora quejumbrosa cuando la supervivencia de la institución estaba en juego. Conviene decir algo más sobre los hijos menores de María y Jorge, cuyas vidas suelen quedar eclipsadas en los relatos populares por el drama mayor de David y Bertie. Enrique, el cuarto hijo, siguió un camino militar relativamente convencional para un príncipe de su generación, sirviendo con dedicación, pero sin el peso añadido de la sucesión inmediata al trono. Jorge, el quinto hijo, desarrolló un temperamento más artístico y bohemio que preocupó en más de una ocasión a sus padres, alejándose en ciertos períodos de su vida de las expectativas más estrictas de conducta que María intentaba imponer a toda su descendencia. Estos hijos menores, al no cargar con la presión directa de la sucesión, tuvieron, en cierto sentido, un poco más de margen para desarrollar personalidades propias fuera del estricto molde que María había diseñado para sus hijos mayores. Aún así, ninguno de ellos escapó por completo al clima general de formalidad y contención emocional que definía la vida dentro del hogar real. La disciplina de María no se aplicaba de manera selectiva, se extendía, con distintos grados de intensidad, según el temperamento de cada hijo, a la totalidad de su descendencia. Enrique, en particular, desarrolló con el tiempo una relación relativamente cordial con su madre, precisamente porque su temperamento se ajustaba con mayor naturalidad a los valores que ella más apreciaba: la discreción, el sentido del deber sin necesidad de dramatismo y una ausencia casi total de la sed de atención pública que tanto la inquietaba en David. Jorge, el duque de Kent, en cambio, representó durante buena parte de su juventud una fuente de preocupación adicional para su madre, dados ciertos rumores sobre su vida privada y sus asociaciones sociales
que circulaban en los círculos más cercanos a la corte, aunque nunca llegaron a estallar en el tipo de crisis pública que sí protagonizaría su hermano mayor. La vida de la familia real seguía un calendario geográfico casi inmutable, dictado en gran medida por la tradición y reforzado por la propia María una vez que asumió su papel como guardiana del orden institucional. La Navidad en Windsor o Sandringham, agosto y septiembre en Balmoral, con sus rituales de caza y su clima escocés poco hospitalario, y el resto del año repartido entre Londres y las distintas obligaciones oficiales. Este calendario no era simplemente una cuestión de preferencia personal, funcionaba como un mecanismo de continuidad institucional, una manera de demostrar, año tras año, que la monarquía seguía firme en su lugar, siguiendo los mismos rituales que generaciones anteriores habían seguido antes que ella. María entendía el valor simbólico de esta geografía repetitiva mejor que casi cualquier otro miembro de la familia. Para ella, la previsibilidad del calendario real no era aburrimiento, era la prueba tangible de que la institución seguía funcionando según sus propias reglas, independientemente de lo que ocurriera en el mundo exterior. Esa convicción explicaría, décadas más tarde, su resistencia instintiva a cualquier propuesta de modernización que pudiera interpretarse como un abandono de esos rituales fijos, incluso cuando, en otros aspectos, demostró una notable capacidad de adaptación práctica ante las circunstancias cambiantes de su época. Balmoral, en particular, representaba para María un tipo de desafío específico. El castillo escocés, con su clima frío y húmedo incluso en pleno verano, no ofrecía ninguna de las comodidades que ella asociaba con el refinamiento doméstico. Sin embargo, comprendía que la tradición de pasar allí buena parte del verano formaba parte de un vínculo simbólico con Escocia que la monarquía debía cultivar cuidadosamente, sobre todo en un periodo en que los sentimientos nacionalistas dentro del propio Reino Unido exigían gestos constantes de inclusión y pertenencia compartida. Se adaptó, por tanto, a los rituales de la caza y a las largas caminatas por el brezal escocés, con la misma disciplina resignada que aplicaba a cualquier otra obligación que considerara necesaria para la supervivencia de la institución, aunque nunca llegó a disfrutar genuinamente de esas actividades de la misma manera en que sí lo hacía Jorge. Resulta justo, antes de cerrar cualquier valoración de María, detenerse con mayor detalle en la escala real de su contribución material al patrimonio histórico de la monarquía británica. Los inventarios y catálogos que ella misma impulsó, revisó y en muchos casos redactó personalmente, siguen siendo, hoy en día, una referencia fundamental para historiadores del arte y conservadores que trabajan con las colecciones reales. Su conocimiento de la procedencia de miles de objetos, muebles, porcelanas, miniaturas, joyas, tapices, permitió recuperar y documentar piezas que sin su intervención probablemente se habrían perdido, dispersado o simplemente olvidado en los sótanos de alguna residencia real en desuso. Esta faceta de su legado rara vez recibe el mismo nivel de atención popular que los episodios más dramáticos de su vida, como la abdicación de su hijo o la muerte de su nieto menor, pero constituye, en términos prácticos y duraderos, una de sus aportaciones más incuestionables. Gran parte de lo que hoy se exhibe en los palacios reales británicos como patrimonio histórico nacional debe su supervivencia, directa o indirectamente, al ojo implacable y a la obsesión catalogadora de la reina María de Teck. Los especialistas que, décadas después de su muerte, han trabajado con los archivos y catálogos que ella dejó, coinciden en señalar la precisión casi obsesiva de sus anotaciones, fechas, procedencias, materiales, dimensiones y a menudo pequeñas notas personales sobre el contexto histórico o familiar de cada pieza. Este nivel de detalle, poco habitual incluso entre coleccionistas profesionales de su época, revela una dedicación que iba mucho más allá del simple deseo de posesión. María parecía entender, con una claridad casi profética, que los objetos sin documentación adecuada terminan perdiendo su valor histórico con el paso de las generaciones, reducidos a meros adornos sin memoria. Su insistencia en catalogar todo lo que pasaba por sus manos garantizó que buena parte de ese conocimiento sobreviviera, disponible para quienes, mucho después de su muerte, quisieran reconstruir la historia material de la monarquía británica. Resulta imposible cerrar cualquier análisis serio sobre la reina María sin detenerse, aunque sea brevemente, en la influencia directa que ejerció sobre la formación de su nieta, la futura Isabel II.
Muchos de los rasgos que el público asociaría después con el estilo de reinado de Isabel, la discreción emocional, la disciplina inquebrantable ante la cámara, la capacidad de separar el sentimiento personal del deber institucional, tienen raíces reconocibles en el ejemplo que María ofreció durante los años en que la pequeña princesa creció bajo su mirada atenta. Isabel, de niña, pasó tiempo considerable en compañía de su abuela, y quienes las observaron juntas coinciden en que existía entre ambas un tipo particular de reconocimiento mutuo. María veía en la pequeña Isabel una seriedad poco común para su edad, una capacidad de comportarse correctamente sin necesidad de supervisión constante, y una ausencia notable de la sed de atención que tanto le había preocupado en su propio hijo David. No se trataba de un afecto efusivo ni de mimos evidentes. Se trataba, más bien, de un respeto silencioso que, en el vocabulario emocional de María, equivalía a la forma más alta de aprobación disponible. Es razonable especular, aunque conviene hacerlo con la debida cautela, que buena parte del estilo de reinado que después definiría a Isabel II durante más de 7 décadas, esa capacidad legendaria de mantener la compostura ante crisis familiares y nacionales de enorme magnitud, sin permitir jamás que la emoción privada se filtrara en la superficie pública, fue, en gran medida, una lección heredada directamente de la abuela que la observó crecer. Si esto es así, entonces el legado más duradero de María no se encuentra únicamente en los catálogos de porcelanas y muebles que dejó tan meticulosamente documentados, sino en el propio temperamento institucional de la monarquía británica durante la segunda mitad del siglo XX. Al final, quizás la manera más justa de sintetizar la vida de María sea reconocer que fue, ante todo, una superviviente extraordinariamente competente dentro de un sistema que castigaba con dureza cualquier muestra de debilidad. Cada una de las herramientas que desarrolló, el control emocional, el ojo implacable para los objetos y su procedencia, la capacidad de convertir la resignación en compostura, la disciplina inflexible aplicada tanto a sí misma como a quienes la rodeaban, fue, en su origen, una respuesta racional y hasta admirable a las circunstancias genuinamente precarias de su infancia. Que esas mismas herramientas, aplicadas durante décadas sin apenas modificación, terminaran generando distancia emocional con sus propios hijos y nietos, es la paradoja central de una vida que, en casi cualquier otro aspecto, puede describirse sin exageración como un éxito rotundo. Si el cuarto de los niños podía ser emocionalmente escueto, la imagen pública fue un éxito rotundo. María llevó la maternidad con gracia ante el país. Era respetable, fértil, leal, trabajadora, lo bastante piadosa como para tranquilizar y lo bastante elegante como para impresionar. En una época que todavía veneraba la virtud doméstica, aunque la sostuviera con ejércitos de sirvientes, ella encarnaba una fantasía útil. Ese futuro, sin embargo, tenía competencia mucho más cerca de casa. El príncipe y la princesa de Gales, más tarde Eduardo VII y la reina Alejandra, eran una fuerza propia. Bertie, el futuro rey, no el hijo de María, sino su suegro, era expansivo, sociable, amante del placer, mundano y absolutamente distinto de su hijo Jorge en temperamento. Alejandra era hermosa, adorada, elegante, emocionalmente intensa y capaz de hacer que la devoción pareciera algo sin esfuerzo. Tenía encanto en cantidades capaces de llenar un salón de baile sin agotarse jamás. María no poseía ese tipo de encanto, y se sospecha que no confiaba del todo en él. Tenía un don distinto, la resistencia. La relación entre María y Alejandra era, hacia afuera, correcta, y, hacia adentro, complicada. Sería un error llamarla guerra abierta. Las mujeres reales de su rango rara vez se arremangaban para resolver las cosas de una manera que satisficiera a un testigo corriente. Sus batallas eran más frías. Habitaciones, precedentes, influencia social, territorio doméstico, acceso al rey o a la reina, y la configuración de la costumbre del hogar podían convertirse, todos, en instrumentos. Alejandra era radiante y sentimental, apegada al pasado, apegada a la belleza, apegada a su propio estilo de reinado incluso antes de poseer el título. María admiraba la grandeza, pero admiraba más el control. A Alejandra le gustaba ser amada. María prefería estar establecida. La mujer mayor tenía glamour, la más joven tenía paciencia. En las largas luchas dinásticas, la paciencia suele quedarse con el último mueble. María se hizo indispensable trabajando.
leía informes, aprendía formalidades, estudiaba colecciones y casas. Se interesaba por los textiles, los muebles, las joyas, las miniaturas, la porcelana y las posesiones históricas con un ojo que no era ni casual ni meramente decorativo. Empezaba a pensar como una custodia, aunque no siempre en el sentido más generoso de esa palabra. Quería que el pasado de la monarquía quedara reunido, protegido y exhibido bajo autoridad real. Esto suena noble, y a menudo lo era. También le daba un lenguaje moral muy conveniente para interesarse intensamente en objetos que antes pertenecían a otras ramas de la familia, o que descansaban felizmente en casas que no eran la suya. Cuando la reina Victoria murió, en enero de 1901, el ánimo de la monarquía británica cambió de la noche a la mañana. Terminó la larga viudez. El reinado que había definido toda una época dio paso a algo más brillante, más suelto, más resplandeciente en la superficie. Bertie se convirtió en Eduardo VII. Alejandra se convirtió en reina. Jorge y María ascendieron en consecuencia, convirtiéndose, más tarde ese año, en príncipe y princesa de Gales. Para María, fue un cambio enorme. Ya no era simplemente la generación más joven y sensata esperando entre bastidores. Ahora, estaba directamente frente al público como futura reina. Más ojos se volvieron hacia ella, más expectativas se reunieron a su alrededor, y en lugar de relajarse en el papel, pareció endurecerse dentro de él con todavía más confianza. El nuevo siglo ofreció escenarios más grandes. Jorge y María viajaron con más amplitud, incluido el gran periplo por las colonias y dominios en torno a la apertura del Parlamento Federal Australiano. María se desempeñó de manera magnífica en esas giras. Si magnífico puede incluir a una mujer que hace que la resistencia parezca elegancia mientras enfrenta calor, ceremonia, multitudes y discursos interminables de funcionarios coloniales, todos convencidos de que su alocución sería la memorable. Hizo lo que se suponía que debía hacer la realeza, encarnar la continuidad. Sonrió cuando fue necesario, se puso de pie cuando fue necesario, recordó nombres, respetó las formas e hizo que la corona pareciera, a la vez, grandiosa y duradera. Fue en estas giras, quizás más que en ningún otro lugar, donde el acero de su carácter se volvió útil públicamente. El encanto puede sostener una sala, la resistencia puede sostener un imperio, o al menos ayudarlo a fingir ante sí mismo que sigue siendo una sola cosa coherente. María podía soportar la monotonía, la incomodidad y la repetición con una firmeza asombrosa. Mientras tanto, los costos privados seguían acumulándose alrededor de su familia. Los hijos vieron a sus padres mucho menos de lo que la mitología sentimental posterior sugeriría. Sus vidas estaban supervisadas por la maquinaria del cuarto de los niños, y después por la maquinaria de la educación y la preparación. David, el futuro Eduardo Puccio, se convirtió en un muchacho apuesto y hambriento de afecto, que más adelante lo perseguiría con la determinación de un hombre tratando de llenar una habitación que nunca terminó de amueblarse en la infancia. Bertie se convirtió en un niño de nervios y esfuerzo, hermoso pero maltratado por tensión interna. Hubo un hijo, sin embargo, cuya historia expuso los límites emocionales de la familia con dolorosa claridad. El príncipe Juan, el menor, nació en 1905. Sufría epilepsia y se pensaba que tenía ciertas dificultades de desarrollo. En los primeros años, su condición no podía mencionarse a la ligera dentro de una familia obsesionada con la imagen pública y la fortaleza dinástica. La enfermedad, dentro de los hogares reales, nunca era solo médica, era simbólica. Amenazaba la narrativa de vigor, continuidad y aptitud que a la monarquía le gustaba contar sobre sí misma. A Juan se lo mantuvo, cada vez más, alejado del centro de la vida familiar, buena parte del tiempo en Wood Farm, dentro de la finca de Sandringham, al cuidado de su niñera, viviendo a una distancia que generaciones posteriores encontrarían difícil de contemplar sin ira. Conviene ser cauteloso con la mirada retrospectiva. Familias de todas las clases y países ocultaban la discapacidad y las enfermedades crónicas en aquellos años, por vergüenza, miedo, confusión médica o las tres cosas juntas. Y sin embargo, la cautela no borra la soledad del arreglo. Lo llamativo no es solo que ocurriera, sino con cuánta naturalidad encajaba en el instinto del hogar de separar la dificultad del despliegue. Los defensores de María dirían que seguía consejo médico, que hacía lo que parecía mejor, que se manejaba dentro de los estándares de su época, y que cargaba con obligaciones públicas
que dejaban poco espacio para la improvisación doméstica. Todo eso es lo bastante cierto como para importar. También es cierto que tenía una habilidad extraordinaria para hacer que las exclusiones dolorosas parecieran ordenadas. Su reputación pública, mientras tanto, seguía fortaleciéndose. Vestía bien, aunque no frívolamente. Entendía las joyas no solo como adornos, sino como declaraciones. Sabía que una corona, un broche, una diadema, incluso una hilera particular de perlas, podía anclar la continuidad entre generaciones. Estaba formando el lenguaje visual que después la definiría: menos coquetería, más autoridad, menos suavidad personal, más memoria institucional. No entraba a las habitaciones como pidiendo que la quisieran. Entraba como si la historia la hubiera enviado. Esa cualidad incomodaba a la gente e impresionaba, en casi igual medida. Los cortesanos admiraban su seriedad, porque los cortesanos, en general, admiran cualquier cosa que reduzca la incertidumbre. Los políticos la encontraban confiable. Las figuras de sociedad que se preocupaban por el rango la encontraban impecable. El servicio doméstico entendía que ella lo notaba todo, y el servicio doméstico suele ser el mejor juez de carácter, porque ve cómo son los poderosos cuando no hay aplausos disponibles. Sus familiares empezaron a entender que, bajo la reserva, había una voluntad formidable. María no necesitaba gritar, solo necesitaba decidir. Lo más revelador de mujeres como ella suele no ser sus enemigos, sino sus cómplices. Las cualidades más duras de María no eran, para quienes la rodeaban, ningún gran misterio. La gente veía que le gustaba poseer, veía que le importaba intensamente la precedencia, veía que los desprecios, incluso los pequeños, podían recordarse y archivarse en su mente con etiquetas cuidadosas. Veía que prefería la obediencia a la intimidad y que, una vez que creía que algo pertenecía a la monarquía o a su propia rama de ella, podía perseguir esa convicción con una firmeza admirable si se estaba de su lado y una firmeza enloquecedora si no. ¿Por qué entonces todos le seguían el juego? Porque era útil. Porque rara vez hacía que el egoísmo pareciera egoísmo. Porque vinculaba sus instintos personales con la preservación de la corona. Porque podía transformar el apetito en tutela con expresión seria y con suficiente convicción genuina como para volver esa transformación convincente. Si quería un objeto, era porque debía permanecer en manos reales. Si insistía en una forma, era porque había que sostener los estándares. Si mantenía distancia emocional, era porque la dignidad lo exigía. No mentía, exactamente. Elegía la explicación más noble disponible y vivía tan por completo dentro de ella que muchos preferían no inspeccionar demasiado de cerca los cimientos. El estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, puso todos sus instintos en marcha a máxima velocidad. La guerra simplifica a algunas personas y expone a otras. A María, la guerra la simplificó en un sentido y la afiló en otro. La monarquía, de pronto, tenía que demostrar que no era solo ceremonial, sino nacional. Jorge y María visitaron hospitales, inspeccionaron tropas, alentaron obras de caridad y presentaron la imagen de un hogar real serio, compartiendo las cargas del país. María sobresalió en esto. Era incansable. Visitaba a los heridos con compostura y compasión. Apoyaba hospitales, esfuerzos de enfermería y trabajo de guerra con dedicación real. Comprendió de inmediato que la corona debía verse visible, entregada, sobria, moralmente alineada con el sacrificio. Nada de frivolidad, nada de suavidad de propósito, nada de glamour flotante servía. Pero la guerra trajo también una de las crisis más reveladoras de su reinado, la cuestión de la propia dinastía. La Casa Real Británica estaba profundamente entrelazada con ancestros, títulos y primos alemanes. En tiempos de paz, esto había sido manejable, o al menos sobrevivible con suficiente encaje y memoria selectiva. En tiempos de guerra, con el sentimiento antialemán en llamas y las bombas cayendo del cielo, se volvió combustible. Jorge V pertenecía, por línea paterna, a la casa de Sajonia-Coburgo-Gotha. Parientes por toda Europa, eran príncipes, primos y conexiones alemanas. El ánimo público se afiló. Los nombres alemanes ya no sonaban simplemente extranjeros, sonaban peligrosos. María, nacida en una familia con lazos alemanes y formada toda su vida para entender lo inestable que podía ser el favor público, comprendió la necesidad de adaptarse mejor de lo que quizás esperaran las mentes más sentimentales. En 1917,
Jorge renunció al apellido familiar alemán y proclamó que la Casa Real Británica se llamaría, de ahí en adelante, Casa de Windsor. Los títulos alemanes que ostentaban parientes en Gran Bretaña se abandonaron o se transformaron. Fue un movimiento práctico, simbólico y estratégico. María lo apoyó. Entendía los símbolos mejor que la mayoría de los políticos y que muchos sacerdotes. Si la monarquía necesitaba un nombre nuevo para seguir siendo emocionalmente aceptable ante el país, entonces lo tendría. No perdió el tiempo llorando por la pureza de los viejos arreglos. Hizo lo que la preservación exigía. Aquí es donde sus admiradores la encontraron magnífica. Aquí es también donde su lado más oscuro permanece visible, si uno se molesta en mirar. Era espléndida en la crisis, porque la crisis recompensaba su convicción central de que las instituciones sobrevivían gracias a la firmeza, la apariencia, la disciplina y el sacrificio del sentimiento personal. Podía renunciar a nombres, a títulos, incluso a parientes, con una distancia moral, si la monarquía misma quedaba a salvo. Había grandeza en eso, pero también dureza. Sentía profundamente por la corona, porque la había fusionado con su propia identidad. Y una vez que esa fusión ocurre, las demás lealtades pueden volverse condicionales. La ejecución de la familia imperial rusa, en 1918, proyectó otra luz fría sobre las casas reales de Europa. El zar Nicolás II era primo hermano de Jorge V, y su esposa Alejandra era sobrina de la reina Alejandra británica. El parecido familiar entre los primos era tan sorprendente que podría sospecharse que la historia había empezado a repetir rostros para ahorrar esfuerzo. Cuando la revolución arrasó Rusia, hubo un momento en que el asilo en Gran Bretaña pudo haber sido posible. No ocurrió. El riesgo político pareció demasiado grande. El gobierno temía el malestar público. El rey británico se apartó de cualquier asociación con una autocracia en colapso, en medio de la tensión bélica. Los Románov quedaron en Rusia y eventualmente fueron asesinados. María no tomó esa decisión sola, y hay que resistir la tentación vulgar de convertir la cautela colectiva del Estado en un melodrama con una sola villana de perlas. Pero el episodio se ajustaba a sus instintos más de lo que los ofendía. No era una mujer inclinada a argumentar que la lealtad familiar sentimental debía prevalecer sobre el peligro político. Sabía demasiado bien que los tronos sobrevivían pareciendo necesarios y prudentes. Si había que llorar a los parientes desde la distancia para preservar la monarquía en casa, entonces se guardaría la distancia. Hubo todavía momentos en que el dolor humano ordinario atravesó incluso este arreglo blindado. La muerte del príncipe Juan, en enero de 1919, a los 13 años, fue uno de ellos. Murió tras una severa convulsión epiléptica en Wood Farm, con su niñera a su lado. María quedó profundamente afectada. Sus diarios y cartas sugieren un dolor real, y ningún relato justo debería negarlo. Y sin embargo, la conmoción de su muerte no hizo más que subrayar la vida que había llevado, distante, resguardado, querido de alguna manera y al mismo tiempo separado de otra. La familia lo lloró. El público apenas lo supo. Incluso el duelo, en ese hogar, se movía entre cortinas. Al terminar la guerra, la reina María se encontraba en una posición peculiar. Había hecho mucho por estabilizar la monarquía en años peligrosos. Había apoyado el papel público de la corona con disciplina y resistencia reales. Había ayudado a guiar a la dinastía a través del cambio de nombre, el escrutinio bélico y las presiones de una sociedad en transformación. Parecía, a los ojos de muchos, exactamente lo que una reina debía parecer: grave, firme, digna, inquebrantable. Pero dentro de la familia y de la corte, la verdad más profunda ya estaba bien establecida. Era formidable para convivir. La gente se medía en su presencia. Los niños se ponían rígidos, los cortesanos vigilaban su fraseo, los parientes mantenían un ojo protector sobre las reliquias portátiles. Nadie necesitaba anunciar que le gustaba el control. Irradiaba de ella con tanta claridad como la luz de una vela sobre un candelabro de plata. Y sin embargo, porque ese control tan a menudo servía a la monarquía, o podía describirse como si la sirviera, casi nadie deseaba desafiarlo directamente. Ese fue el patrón de la vida de María. La institución seguía recompensando los mismos rasgos que dificultaban la intimidad. Cada éxito reforzaba los hábitos que lo habían producido. Los años 20 llegaron como si los muebles, los apellidos formales, las llamadas de cortesía
y las viejas reglas del cortejo hubieran acordado, todos a la vez, aflojarse el cuello. Tras la guerra, Gran Bretaña estaba cansada, más pobre, más inquieta y menos inclinada a hacer reverencias solo porque alguien tuviera excelentes ancestros y un lacayo. La familia real seguía importando, pero el tono de la vida pública estaba cambiando. El dinero nuevo hablaba más fuerte, los títulos antiguos ya no garantizaban obediencia, las mujeres habían atravesado la guerra con más independencia de la que el viejo orden había encontrado jamás cómoda. La política se volvía más áspera, la sociedad se movía más rápido. María detestaba muy pocas cosas más que el descuido en un mundo cambiante. Podía tolerar el cambio si llegaba con la ropa adecuada y se anunciaba por los canales aprobados. Lo que le disgustaba era la deriva. Lo que temía era el lento deshilachado de los estándares, disfrazado de libertad moderna. Su hijo mayor, David, el príncipe de Gales, se encontraba en el centro de esta ansiedad. Hacia los años 20, ya no era simplemente un muchacho apuesto con tendencia a encantar cada sala en 1 kilómetro a la redonda. Era el soltero más observado del imperio, adorado por el público, perseguido por anfitrionas, fotografiado sin cesar y recibido en todas partes con el tipo de afecto capaz de volver vanidoso a un santo e imposible a un príncipe. Tenía presencia, soltura y esa cualidad peligrosa que María más desconfiaba en las figuras públicas. Le gustaba, genuinamente, ser querido. Las multitudes lo adoraban porque parecía moderno sin ser revolucionario, real sin parecer congelado, y lo bastante emocional como para resultar humano. Estrechaba manos con calidez, hablaba con espontaneidad aparente y tenía el don de hacer que la gente corriente se sintiera, brevemente, visible. Es una cualidad maravillosa en un patrono caritativo y profundamente alarmante en un futuro rey, si además le disgusta la disciplina, evita el papeleo y persigue el consuelo emocional en todos los lugares equivocados. María lo observaba con preocupación creciente. No dudaba de su popularidad. La popularidad era el problema. Sabía cuán engañosa podía ser. Había pasado su vida construyendo la monarquía sobre la continuidad, el ritual y la presentación controlada. David se comportaba como si la monarquía pudiera mejorarse con encanto y sinceridad privada. A él, probablemente, aquello le parecía humano. A María le parecía jugar con fósforos dentro de una alacena de ropa blanca. Las mujeres en su vida empeoraban las cosas, o, para ser más precisos, el tipo de mujer que él encontraba atractivo empeoraba las cosas a los ojos de María. No se sentía atraído por novias reales obedientes, con talento para el silencio y el bordado, sino por mujeres casadas, mujeres sofisticadas, mujeres inapropiadas, mujeres que sabían halagar su soledad y que disfrutaban del privilegio de manejar a un príncipe como si fuera porcelana china con pulso. María no tenía paciencia para ese tipo de enredo. Creía en el matrimonio como deber, alianza y estructura. David buscaba calidez, admiración y escape. Ella no veía romance, sino abandono de las obligaciones. La fricción entre madre e hijo se profundizó porque se malinterpretaban en el nivel del instinto. David pensaba que María era fría, formal e incapaz de reconocer el hambre emocional en el centro de su vida. María pensaba que David era débil, autoindulgente y peligrosamente incapaz de comprender que sus sentimientos eran un asunto secundario en el negocio de reinar. Ambos tenían algo de razón, lo cual suele ser el peor fundamento posible para la paz familiar. Cuando él la decepcionaba, ella no se derretía en discursos de preocupación, se congelaba en juicio. María tenía un talento notable para hacer que la desaprobación pareciera ordenada. No habría escena vulgar, ni acusación arrojada, ni sollozos teatrales. En cambio, habría un endurecimiento de la atmósfera, una carta redactada con arrepentimiento controlado, un tono en la mesa que le hacía saber a todo el mundo que el clima moral había cambiado. Bertie, en contraste, se abría camino por la vida adulta bajo el peso del esfuerzo. Se unió a la Marina, se casó con Lady Elizabeth Bowes-Lyon en 1923, después de más de una propuesta y más de un rechazo, y construyó lentamente algo que María respetaba, aunque no siempre supiera cómo elogiarlo con facilidad. Elizabeth no había nacido real, pero tenía buena crianza, seguridad social, sentido del humor y la gran ventaja práctica de no comportarse como si la familia real debiera reorganizarse en torno a sus estados de ánimo. María aprobó el enlace
porque estabilizaba a Bertie y traía a la familia a una mujer con aplomo, resistencia e inteligencia suficiente para sobrevivir a su clima. Sin embargo, la aprobación de María nunca fue lo mismo que la calidez sin reservas. Elizabeth entró en un hogar denso de jerarquía, memoria y estándares que se habían dispuesto mucho antes de que ella cruzara el umbral. María podía ser cortés, incluso amable, pero no estaba inclinada a hacer que la institución resultara emocionalmente conveniente para los recién llegados. A una novia real se le exigía adaptarse. La casa no se movía para recibirla. La alfombra no se disculpaba por ser gruesa. Fuera del cuarto de los niños y del salón, el poder de María seguía creciendo. La reina Alejandra había permanecido como un recordatorio viviente de la época anterior, pero con la muerte de Alejandra, en 1925, una gran figura de glamour del pasado desapareció de la escena. María ya no era la reina más nueva junto a una predecesora mayor y más encantadora. Era ahora la principal autoridad femenina de la dinastía, y ocupó ese lugar por completo. La atmósfera cambió. Hubo menos suavidad en la cumbre, menos sentimiento, más orden. Este fue el período en que sus hábitos de coleccionar y reorganizar posesiones reales se acentuaron aún más. Rondaba las casas reales no como un fantasma, sino como una auditora de excelente gusto. Tenía la convicción profunda de que los objetos históricos de la monarquía debían mantenerse juntos, catalogados, protegidos y colocados donde reforzaran la narrativa de continuidad. De nuevo, hay que reconocer la virtud dentro del instinto. Gran Bretaña le debe mucho a la gente que se molesta en cuidar que las cosas antiguas sobrevivan. La dificultad era que la preocupación de María por la preservación solía adquirir un sentido de destino muy afilado, que casi siempre terminaba dentro de su propia órbita. Los parientes conocían el patrón. Si la reina admiraba una tabaquera, un gabinete, un juego de perros de porcelana o algún retrato asociado durante mucho tiempo con otra rama de la familia, esa admiración podía convertirse en una campaña conducida enteramente a través de modales impecables. Preguntaba por su historia, elogiaba su calidad, mencionaba a su antiguo dueño, y sugería, con toda la inocencia del mundo, que semejante pieza pertenecía, en realidad, a un entorno real más central. Era una forma elegante de presión. Negarse podía implicar egoísmo, ignorancia o insuficiente respeto por el patrimonio familiar. Uno podía conservar el objeto, por supuesto, pero solo al costo de sentirse como la villana de una historia que la reina había narrado en silencio. El personal de servicio veía todo esto, y el personal siempre sabe cuándo el principio y la preferencia se han vuelto compañeros inusualmente cercanos. Pero también veían su erudición genuina, recordaba procedencias, estudiaba inventarios, podía discutir muebles, encajes y miniaturas con conocimiento serio. No era simplemente indagadora, era indagadora con notas al pie, lo cual volvía la resistencia todavía más difícil. Una cosa es resistir a una mujer codiciosa. Otra muy distinta es resistir a una mujer codiciosa que en general tiene razón sobre la artesanía del siglo XVIII. Su interés por la historia se extendía más allá de los objetos hacia la arquitectura misma de la monarquía. Le importaba cómo se usaban las habitaciones, cómo se exhibían las colecciones, cómo se preservaban los archivos, cómo se llevaban adelante las ceremonias. Pensaba en generaciones. No vivía para el estado de ánimo de la semana. Esto le daba una fuerza inmensa y una considerable ceguera. Podía preservar la cáscara brillantemente mientras subestimaba la grieta emocional que se extendía entre las personas obligadas a habitarla. Al terminar la década, la salud de Jorge V comenzó a declinar. Años de tabaco, tensión y el desgaste ordinario del reinado hicieron mella. Su tos empeoró, su energía flaqueó. El público seguía viendo solidez, pero el hogar privado sabía que el tiempo se acortaba. Esto agudizó la ansiedad de María respecto a David. La sucesión ya no pertenecía a un futuro remoto, se acercaba con una velocidad inquietante, y el hombre que la esperaba seguía comportándose demasiado como un príncipe convencido de que los aplausos y el anhelo podían gobernar una vida ruidosa sin que llegaran, más tarde, facturas desastrosas. Cuando el rey murió, en enero de 1936, María hizo lo que siempre hacía, se controló a sí misma. Permaneció compuesta, se quedó donde el deber lo exigía y no convirtió la angustia privada en teatro público. Fue admirable. Fue esperado,
Fue también, para quienes la conocían bien, del todo previsible. Había pasado demasiados años disciplinando el duelo como para permitirle una actuación pública grandiosa. David se convirtió en el rey Eduardo V. María, antes reina consorte en el centro mismo del poder, se convirtió en reina madre, todavía influyente, todavía formidable, pero ya no la mujer junto al soberano. Para la mayoría de las viudas, el primer golpe es la pérdida personal. Para María, hubo también temor político, porque la persona que subía al trono era el hijo en quien menos confiaba. Lo que la posición de reina madre significaba en términos prácticos era algo que María tuvo que aprender a habitar desde el primer día, con la misma disciplina con que había habitado todos los demás roles que la vida le había asignado. No era un rol para el que existiera un manual claro ni un precedente reciente particularmente útil. La última reina madre de relevancia política comparable había sido Alejandra, viuda de Eduardo VII, y Alejandra había afrontado esa transición con una mezcla de dignidad y retiro que no encajaba del todo con el temperamento de María, que era fundamentalmente activa y fundamentalmente vigilante. Retirarse no era su instinto, observar en silencio cuando lo que observaba la preocupaba tampoco lo era, y lo que observaba en los primeros meses del reinado de Eduardo Quitey la preocupaba de una manera que no tenía precedente en su experiencia de 4 décadas de vida palaciega. Eduardo tenía el toque público, la sonrisa fácil, los modales modernos, el glamour, la capacidad de hacer que las multitudes sintieran que él había salido directamente de sus esperanzas hacia un automóvil. También tenía malos hábitos, escasa paciencia para el papeleo, una profunda necesidad de devoción emocional y la alarmante tendencia a enamorarse como si la realidad constitucional fuera una nota al pie tediosa escrita por mentes menores. El papeleo merece un párrafo propio, porque en la maquinaria de la monarquía constitucional británica, el papeleo no es burocracia decorativa, es el ejercicio real del poder dentro de los límites que la Constitución establece. Los despachos rojos que el soberano recibe diariamente, llenos de informes de los ministerios, telegramas del servicio exterior, borradores de legislación, resúmenes de inteligencia, no son opcionales ni postergables. Son la manera concreta en que el monarca permanece informado, en que ejerce su derecho a ser consultado, a animar y a advertir, la famosa Trinidad de Bagehot, y en que mantiene la continuidad de la función soberana más allá del espectáculo ceremonial. Jorge V los había revisado con una diligencia casi obsesiva. Eduardo los dejaba acumular. A veces los perdía. Había ocasiones en que los despachos clasificados aparecían en espacios no seguros, lo que causaba un nivel de alarma en los servicios de inteligencia que nunca llegó al dominio público, pero que quedó registrado en los archivos y que los historiadores posteriores encontrarían y utilizarían para construir el retrato de un hombre que sencillamente no había entendido, o no había querido entender, lo que significaba ser rey en términos distintos a los ceremoniales. Para cuando llegó al trono, Wallis Simpson ya estaba firmemente instalada en el centro de su vida emocional. Wallis era estadounidense, socialmente hábil, casada una vez y luego otra, elegante, de bordes afilados, y poseedora exactamente del tipo de confianza mundana que María consideraba peligrosa cerca de hombres reales débiles. Wallis comprendía a Eduardo de una manera que muy pocos lograban. Veía al niño asustado, necesitado y hambriento de atención dentro del príncipe, y sabía cómo calmarlo, halagarlo y dirigirlo. Que se vea eso con simpatía o con sospecha depende, en gran medida, de si uno alguna vez tuvo que gestionar una monarquía. María no tenía la menor simpatía al respecto. Hay algo que los relatos convencionales de Wallis Simpson tienden a simplificar de manera que no le hace justicia a la complejidad real de la situación. Wallis no era una cazafortunas torpe que había atrapado a un rey vulnerable mediante artes de seducción burdas. Era una mujer inteligente, formada en una escuela de dureza que la vida le había proporcionado sin pedírselo, que había aprendido a sobrevivir en circuitos sociales donde las mujeres sin fortuna propia dependían enteramente de su ingenio y su encanto para mantenerse en el mapa. Había crecido en Baltimore en condiciones de relativa escasez para su clase, había navegado 2 matrimonios difíciles, y había llegado a los circuitos aristocráticos británicos por una combinación de habilidad social genuina y una suerte que ella misma habría reconocido como extravagante. Cuando conoció a Eduardo, lo vio con claridad probablemente mayor de lo que él se veía a sí mismo, y esa claridad
fue tanto el fundamento de la atracción como la fuente de todos los problemas que vendrían después. Un hombre poderoso que encuentra a alguien que lo ve sin ilusiones rara vez puede resistirlo. Y Eduardo, que había sido visto a través de ilusiones durante toda su vida, encontró en Wallis algo que interpretó como amor, y que quizás también lo era, aunque difícilmente fuera solo eso. Para su mente, la situación no era meramente inapropiada, era un ultraje contra la estructura misma. Un rey no podía, sencillamente, decidir que sus sentimientos privados superaban a la Iglesia, al gobierno, a la moralidad pública tal como se entendía entonces, y a las expectativas ligadas a la corona. Podía desear lo que quisiera, el deseo no era el problema. La sumisión al deber era el problema. María había hecho de la sumisión al deber una vida entera, aunque jamás habría usado una frase tan humilde para describir lo que hacía. Lo consideraba carácter. Ver a su hijo comportarse como si la realeza debiera adaptarse a su conveniencia emocional bastó para convertir su decepción en algo más frío y más permanente. Lo que resulta más revelador de la posición de María durante la crisis de la abdicación no es lo que dijo públicamente, porque públicamente dijo muy poco, sino lo que comunicó a través de los canales que llevaba 40 años dominando: la postura, la ausencia calculada, el silencio sostenido, que en los contextos correctos es más elocuente que cualquier declaración. Hubo conversaciones privadas con Bertie que los archivos registran de manera fragmentaria, pero suficiente para comprender su tono general. Ella no buscaba el colapso del reinado de Eduardo, ni lo habría deseado, porque ese colapso tenía consecuencias para la institución que también la dañaban a ella. Lo que buscaba era que Eduardo comprendiera, antes de que fuera demasiado tarde para que la comprensión tuviera algún valor práctico, que la monarquía no era un vehículo para la autorrealización personal. Era, en el vocabulario emocional de María, exactamente lo contrario. Era el mecanismo por el cual la autorrealización personal se aplazaba indefinidamente en beneficio de algo más grande. Ella había aplazado la suya. Jorge V había aplazado la suya. Sus hijos, todos ellos, debían aplazar la suya. Que David no lo viera así no era para ella una cuestión de perspectiva diferente. Era un fallo de carácter. La corte, por supuesto, lo sabía. Los políticos lo sabían. Los familiares lo sabían. La prensa dentro de Gran Bretaña se comportó, para los estándares modernos, con notable contención, y no publicó abiertamente lo que los periódicos extranjeros y la sociedad privada ya trataban como evidente. Ese silencio mismo se convirtió en parte de la extraña maquinaria de la crisis. Todos lo sabían, y todos seguían comportándose como si, poniendo bien la mesa, el problema tal vez decidiera marcharse antes del postre. El silencio de la prensa británica durante aquellos meses es uno de los episodios más extraordinarios de la historia del periodismo del siglo XX, y merece alguna atención adicional porque dice algo importante sobre el mundo en que María operaba. Los propietarios de los principales periódicos eran hombres que conocían personalmente al rey, que frecuentaban los mismos círculos, que habían sido invitados a las mismas cenas y que comprendían, con una claridad que hoy resulta difícil de imaginar desde fuera, que publicar lo que sabían tendría consecuencias que iban mucho más allá de sus tiradas. Lord Beaverbrook, que controlaba el Daily Express y el Evening Standard, mantuvo el silencio durante semanas, y luego lo rompió cuando ya era inevitable, con la habilidad de un hombre que sabe exactamente cuándo el barco se hunde y quiere tener el mérito de haberlo dicho primero sin el costo de haberlo dicho antes. El Times y el Telegraph siguieron líneas similares. El resultado fue que millones de personas en Gran Bretaña llegaron al momento de la abdicación habiendo leído menos sobre el asunto en sus propios periódicos de lo que cualquier turista americano con un ejemplar del New York Times en el bolsillo. Fue una demostración de hasta qué punto el establishment podía, cuando lo consideraba necesario, controlar el flujo de información con una eficiencia que ninguna ley de censura habría podido garantizar. María observó ese silencio y lo utilizó de la misma manera en que utilizaba todos los instrumentos disponibles, sin declararlo, sin agradecerlo, sin reconocerlo, simplemente dejando que funcionara mientras ella hacía lo que tenía que hacer. María cumplió su papel dentro de ese silencio, pero no por incertidumbre. Estaba segura desde el principio. Eduardo debía renunciar a Wallis o renunciar al trono. No había un tercer camino que ella estuviera dispuesta a respetar. Desde luego, no existía ningún camino
en el que la monarquía reorganizara educadamente su teología, su ley y su legitimidad ceremonial, porque su hijo había descubierto que quería casarse con una mujer estadounidense divorciada 2 veces, con talento para hacerlo sentir menos solo. La soledad, tampoco, era para María un principio constitucional. Lo que volvió el asunto aún más explosivo fue que Eduardo parecía imaginar, al menos durante ciertos tramos de la crisis, que el afecto del pueblo hacia él podía de alguna manera anular la maquinaria del gobierno. Era la fantasía de un príncipe popular que había confundido los aplausos con la soberanía. María sabía más. Las multitudes aclaman a un rey. La Constitución lo contiene. En el momento en que él olvida cuál es cuál, el aplauso se convierte en trampa. Eduardo exploró la posibilidad de un matrimonio morganático, una figura legal por la cual Wallis sería su esposa, pero no tendría el rango de reina, y sus posibles descendientes no tendrían derechos dinásticos. Era una solución que existía en otras monarquías europeas y que algunas mentes dentro del círculo real consideraron brevemente como una salida viable. Stanley Baldwin la descartó con una rapidez que dejó claro que el gobierno no tenía ningún interés en construir arquitecturas legales para facilitar una unión que consideraba fundamentalmente inconveniente. Los dominios fueron consultados y respondieron en términos que, traducidos del lenguaje diplomático al ordinario, equivalían a un no colectivo. La idea murió antes de tener cuerpo suficiente para que valiera la pena matarla formalmente. María, que había observado el proceso desde sus márgenes, no necesitó que le explicaran la conclusión. Era la única posible desde el principio. El primer ministro Stanley Baldwin dejó clara la posición del gobierno. Los dominios dejaron clara la suya. La Iglesia de Inglaterra dejó clara la suya. El establishment, esa maravillosa máquina para expresar pánico con voz calmada, cerró filas. Eduardo resistió, vaciló, discutió, soñó con medidas a medias, e intentó imaginar soluciones en las que el amor y la realeza pudieran coexistir en términos que le resultaran agradables. María tuvo muy poca paciencia para esa improvisación. Su visión de la realeza no era romántica, era sacrificial. No se heredaba la corona para descubrirse a uno mismo. Hay un documento que los biógrafos de María citan de manera recurrente y que vale la pena detenerse a considerar, la carta que ella le escribió a Eduardo durante los peores días de la crisis, en la que le describía el dolor que le causaba su conducta y le pedía que reflexionara sobre lo que debía a la corona y al país. Es una carta extraordinaria no porque sea apasionada, no lo es, sino precisamente porque no lo es. El tono es el de alguien que ha practicado tanto tiempo el control emocional que ya no puede distinguir entre lo que siente y la manera en que habla de lo que siente. Las dos cosas son, para ella, exactamente lo mismo, y lo que resulta es una combinación de claridad moral y distancia afectiva que debió de ser devastadora para Eduardo, no porque fuera cruel, sino porque hacía tan evidente que su madre era incapaz de alcanzarlo en el territorio emocional donde él vivía. Él quería ser comprendido. Ella lo juzgaba. No eran conversaciones que pudieran encontrarse. Bertie y su esposa Elizabeth observaron todo esto con creciente horror. Bertie nunca había querido el trono. La idea de convertirse en rey era, para él, menos un sueño que una condición médica. Había pasado su vida tratando de mantenerse erguido bajo cargas menores. Ahora, mientras Eduardo se deslizaba hacia la catástrofe, se acercaba lo impensable. Si David no cedía a Wallis, Bertie tendría que ser el próximo rey. Para un hombre que luchaba con el habla en público, con la ansiedad y con el recuerdo constante de una infancia de insuficiencia, aquello resultaba casi insoportablemente cruel. La relación entre Bertie y Elizabeth en esos meses merece atención particular, porque fue uno de los puntales que impidió que Bertie se derrumbara bajo el peso de lo que se avecinaba. Elizabeth Bowes-Lyon, que se convertiría en la reina consorte que el país conocería después como la reina madre, era exactamente el tipo de mujer que Bertie necesitaba y que María, en su dureza, nunca había podido ser para él, cálida, tácticamente brillante en los espacios sociales, capaz de hacer que la gente se sintiera vista y valorada con una facilidad que parecía instintiva, pero que en realidad era una habilidad cultivada con mucho cuidado durante años. Elizabeth había rechazado inicialmente la propuesta de matrimonio de Bertie, en parte porque comprendía lo que significaba casarse con alguien en esa posición y no estaba segura de querer esa vida.
Cuando finalmente aceptó, lo había aceptado todo, incluidas las partes más difíciles, y en los meses de la crisis de la abdicación, las partes más difíciles estaban a punto de multiplicarse de maneras que ninguna de las dos propuestas anteriores habría podido anticipar. María no consintió esa crueldad. La entendía por completo, pero la indulgencia no era su modo. Hizo lo que siempre hacía en las crisis. Se concentró en la institución. Había que preparar a Bertie. Había que sostener a Elizabeth. La pequeña princesa Elizabeth, que aún no cumplía 11 años, se movía ya a la vista de un destino que nadie había planeado para ella. El 10 de diciembre de 1936, Eduardo firmó el instrumento de abdicación. Lo hizo en el castillo de Windsor, en presencia de sus 3 hermanos menores, el duque de York, el duque de Gloucester y el duque de Kent. Fue un acto de firma, no una ceremonia. No había elaboración ritual, no había público, no había el tipo de pompa que la monarquía reserva para sus momentos de triunfo. Era un formulario legal con unas pocas líneas, y Eduardo lo firmó con la misma pluma con que los reyes firmaban los decretos que hacían funcionar el Estado, y con eso dejó de ser rey. Al día siguiente, transmitió su mensaje a la nación, diciendo que le había resultado imposible cargar con el pesado deber de la realeza sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amaba. Fue una de las frases reales más famosas jamás pronunciadas, y a María debió de sonarle menos a romance que a la prueba final de que sus temores habían estado justificados desde el principio. Un rey, a su juicio, no estaba para explicarse a sí mismo como si fuera el héroe de un melodrama privado. Estaba para resistir. El discurso de abdicación fue redactado en parte con la ayuda de Winston Churchill, que había sido, extrañamente, uno de los pocos hombres públicos que habían intentado defender a Eduardo durante la crisis, no por simpatía hacia Wallis, sino por una mezcla de lealtad romántica hacia la institución y la creencia, que resultó errónea, de que una salida negociada era posible y conveniente. Churchill pagó un precio político considerable por ese apoyo. Su credibilidad en la Cámara de los Comunes quedó temporalmente dañada, y los hombres que después lo necesitarían como primer ministro frente a Hitler pasaron varios meses mirándolo con recelo renovado. La historia lo rescató, como suele hacer con Churchill, pero el episodio de la abdicación es uno de los menos gloriosos de su carrera, y él mismo nunca lo recordaba con especial entusiasmo. Existen relatos, y algo más que relatos, de que María recibió la noticia de la abdicación con inmensa gravedad y poca suavidad visible. No hace falta inventar crueldad allí donde bastará toda una vida de principios. Ella creía que Eduardo había fallado, no solo políticamente, no solo en lo doméstico, sino moralmente, en el sentido monárquico. Se había puesto a sí mismo antes que a la corona. Lo que ocurrió en las horas inmediatamente posteriores a la firma, dentro de la familia, es un capítulo que los archivos registran de manera fragmentaria y que los biógrafos han reconstruido con distinta fortuna. Lo que parece claro es que hubo muy poco espacio para el duelo compartido. El mecanismo institucional se activó con una velocidad que no dejaba tiempo para sentarse a procesar lo que acababa de ocurrir. Bertie tenía que convertirse en Jorge VI. La coronación necesitaba fecha. Los documentos constitucionales necesitaban prepararse. El personal de palacio necesitaba instrucciones. El país necesitaba una declaración. Todo eso ocurrió en el espacio de horas, y en ese espacio de horas, María se movió con la eficiencia de alguien que lleva 4 décadas sabiendo exactamente lo que hay que hacer cuando el suelo se mueve. Y sin embargo, si Eduardo caía, Bertie debía levantarse, y esta fue la segunda mitad de la agonía familiar. El tímido segundo hijo se convirtió en Jorge VI. Tomó ese nombre real de manera deliberada, vinculándose con su padre y señalando la continuidad tras la ruptura. Fue una elección sabia y profundamente conmovedora, porque todos entendían la tensión que había debajo. Bertie entraba en un papel para el que se sentía dolorosamente poco preparado, precisamente porque su hermano mayor lo había rechazado. La elección del nombre Jorge no fue solo simbólica en el sentido que los gestos simbólicos de la monarquía siempre son. Fue también una declaración de programa. Jorge V había representado, en la memoria popular y en la del propio Bertie, la versión de la monarquía que María había construido junto a él durante décadas. Austera, cumplida, poco dada a la autoexplicación, sostenida por el peso de la rutina y el precedente antes que por el brillo del carisma personal. Bertie no era carismático.
Sabía que no era carismático. Eligió el nombre de su padre para decirle al país, sin decirlo con palabras, que iba a intentar ser lo que su padre había sido: fiable, constante, presente, aunque el precio de esa presencia fuera enorme. El problema del habla merece tratarse con más detalle del que suele recibir en los relatos que se centran en la crisis de la abdicación, porque fue el contexto dentro del cual toda la vida pública de Jorge VI tuvo que desarrollarse, y porque la manera en que lo manejó dice algo importante sobre el tipo de persona que era. El tartamudeo de Bertie no era un defecto menor ni un nerviosismo ocasional, era una condición severa que hacía que los discursos públicos fueran, para él, experiencias de una tensión casi físicamente dolorosa. Había trabajado con varios terapeutas con resultados limitados, hasta que en los años 20 comenzó a trabajar con Lionel Logue, un fonoaudiólogo australiano sin credenciales académicas formales que desarrolló con Bertie una relación de trabajo y eventualmente de amistad genuina, que transformó su capacidad para hablar en público sin eliminar nunca del todo la dificultad de fondo. Lo que Logue le enseñó no fue a hablar como alguien que no tartamudea, sino a manejar el tartamudeo de una manera que no lo paralizara. Es una distinción importante. Jorge VI nunca habló con la fluidez de Eduardo Bicci, pero habló, siempre habló cuando tenía que hacerlo. María lo apoyó con toda la fuerza que poseía. Aquí, por fin, su severidad se convirtió en una forma de rescate. Estudió la transición, reforzó la dignidad del nuevo reinado, le dio a Bertie lo que mejor sabía dar: estructura, legitimidad, precedente y una presión no dicha para mantenerse firme. No fue un consuelo cálido, pero sí un apoyo de tipo formidable. Elizabeth, ahora reina, le aportó la calidez y la confianza que necesitaba de cerca. María aportó el peso de la institución detrás de él. Entre las dos mujeres, Jorge VI se mantuvo en pie. El apoyo de María al nuevo reinado tomó formas que iban más allá del respaldo emocional o la presencia ceremonial. Se convirtió en una fuente de memoria institucional para un rey que había tenido poca preparación formal para el cargo. Ella conocía los precedentes, conocía las tradiciones, conocía los matices del protocolo que distinguen lo correcto de lo simplemente aceptable, y ponía ese conocimiento al servicio de Bertie con una generosidad que contrastaba con la distancia que había marcado sus relaciones personales durante décadas. Era más fácil para ella dar lo que tenía a alguien que lo necesitaba para sostener una institución que simplemente darlo. La institución era la mediación que hacía posible el afecto. No debería serlo, pero para María así había sido siempre. El costo humano siguió siendo terrible. La fractura familiar no se curó por necesidad constitucional. Eduardo, ahora duque de Windsor, dejó Gran Bretaña rumbo al exilio, al principio incierto y después cada vez más fijo. Wallis obtuvo su divorcio y se casó con él en junio de 1937 en Francia. Ningún miembro de la alta familia real asistió a la boda. Esa ausencia lo dijo todo. María no legitimaría lo que consideraba una desgracia para la corona. Podía aceptar los hechos legales. No los bendeciría social ni moralmente. La boda de Eduardo y Wallis se celebró en el Château de Candé, en Touraine, prestado por un millonario americano de nombre Charles Beddoes, cuyas simpatías políticas posteriores con el régimen nazi generarían su propia controversia y empañarían aún más la imagen del matrimonio en la memoria histórica. Hubo pocas docenas de invitados. El clérigo anglicano que ofició la ceremonia, el reverendo Robert Anderson Jardine, vicario de una parroquia de Darlington, fue posteriormente sancionado por su diócesis por haber actuado sin autorización. El duque se dirigió a su nueva esposa como Alteza Real durante la ceremonia, un tratamiento que el gobierno británico había decidido expresamente no concederle a Wallis. Fue el primero de muchos gestos de Eduardo hacia su esposa que la institución consideraba desafíos deliberados, y que Eduardo describía como simple corrección hacia la mujer que amaba. La brecha entre esas dos lecturas del mismo gesto resume, en miniatura, toda la crisis. Su trato hacia los Windsor, después, reflejó exactamente el tipo de crueldad controlada que hace tan difícil descartar su lado oscuro. No fue histérica, no despotricó. Simplemente se negó a olvidar, se negó a normalizar, se negó a conceder la fácil reconciliación emocional que la gente sentimental siempre espera que las familias terminen produciendo, a tiempo para la Navidad. Mantuvo a Wallis a distancia, se resistió a concederle el tratamiento de Alteza Real.
sostuvo una línea entre la dinastía central y la pareja exiliada que era, a la vez, política y personal. Las visitas del duque de Windsor a Gran Bretaña en los años posteriores a la abdicación fueron escasas, reguladas por una negociación implícita y tensa que nunca se formalizó del todo, pero que todos los involucrados comprendían perfectamente. Eduardo podía volver. Wallis no era bienvenida en los contextos formales de la familia. Esa condición, que Eduardo consideraba una humillación inaceptable de su esposa y que María consideraba una concesión ya generosa hacia un hombre que había abandonado su deber, fue la causa principal de que el duque y la duquesa vivieran la mayor parte de sus años conjuntos en París, con temporadas en Estados Unidos y en distintos lugares del mundo angloparlante que los recibía con la mezcla de fascinación y desaprobación que el tiempo había convertido en su entorno permanente. Muchos a su alrededor consideraron aquello duro, muchos otros lo consideraron necesario. Ese fue, de nuevo, el patrón. Todos le seguían el juego porque la dureza al servicio de la monarquía siempre podía describirse como principio, y muy a menudo lo era. La dificultad estaba en cuán limpiamente el principio coincidía con los instintos más profundos de María. Nunca le había gustado el desorden emocional, nunca le habían gustado las mujeres inapropiadas cerca de hombres débiles, nunca le había gustado el deseo privado perturbando la forma pública. La crisis de la abdicación le permitió que su convicción, su resentimiento y su lealtad institucional marcharan en perfecta formación. La vida del duque y la duquesa de Windsor después de la abdicación es un capítulo aparte que merece tratarse con algo más de extensión de la que habitualmente recibe en los relatos centrados en María, porque lo que le ocurrió a Eduardo después ilumina, desde un ángulo diferente, exactamente las cosas que ella había intentado advertirle durante años. Sin el trono, Eduardo era un hombre de talento social considerable y capacidades sustantivas limitadas, sostenido por una lista civil y por la fortuna privada que había acumulado durante sus años como príncipe de Gales, colocado en una posición de celebridad sin función que resultó ser, a la larga, una forma particular de vacío. Recibían invitaciones. Viajaban. Entretenían y eran entretenidos. Wallis decoraba con un gusto que era genuinamente extraordinario, y la casa que montaron en París, primero un alquiler, después el número 4 del Route du Champ d'Entraînement, que el gobierno francés les cedió en condiciones muy favorables, fue durante décadas uno de los interiores más admirados de Europa. Pero una casa muy bien decorada no es una vida, y Eduardo, que había sido educado para ser rey, nunca encontró un sustituto satisfactorio para el papel que había renunciado a desempeñar. La visita a Alemania en octubre de 1937, donde se reunió con Hitler y fue fotografiado haciendo el saludo nazi, fue el episodio más dañino de todos, el que los historiadores posteriores utilizarían para construir el argumento más oscuro sobre su carácter y sus simpatías políticas. La evaluación completa de esas simpatías sigue siendo objeto de debate académico. Hay quienes argumentan que Eduardo era un nazi convencido, y quienes argumentan que era simplemente un hombre de muy escaso criterio político que había confundido el deseo de evitar otra guerra con la disposición a admitir cualquier cosa a cambio de esa paz. María habría encontrado ambas posibilidades igualmente inaceptables, aunque por razones distintas. Mientras el mundo se oscurecía, Bertie y Elizabeth condujeron a la monarquía a través de la Segunda Guerra Mundial con una dignidad que María, ya anciana, observó con la satisfacción de quien ve confirmadas todas sus creencias. El hijo tímido, que nunca había querido el trono, resultó ser de un material mucho más resistente que el hijo que lo había abandonado por amor. Permanecieron en Gran Bretaña durante los bombardeos, visitaron zonas devastadas, se dejaron asociar con el peligro común. La corona, que tan a menudo parece decorativa en tiempos de paz, de pronto pareció útil. La decisión de la familia real de permanecer en Londres durante el Blitz fue, en términos de relaciones públicas y de legitimidad popular de la monarquía, una de las más inteligentes de todo el siglo XX, aunque en el momento en que se tomó no fuera necesariamente evidente que resultaría tan decisiva. Churchill había sugerido en privado que la familia real, y en particular las princesas jóvenes, podrían ser enviadas a Canadá por seguridad, siguiendo el ejemplo de otras familias reales europeas que se habían refugiado en el exilio. Jorge VI rechazó la propuesta, y Elizabeth secundó ese rechazo
con una firmeza que sorprendió a quienes todavía pensaban en ella, principalmente como la dulce duquesa de York, que había usado sombreros de flores. Las niñas no se irán sin mí. Yo no me iré sin el rey. El rey nunca se irá. Era la posición que se atribuía a Elizabeth, en distintas variantes de frases cuya atribución exacta los historiadores discuten, pero cuyo sentido general era ese. María, que observaba desde la distancia de sus propias residencias en el campo, comprendió perfectamente el valor de esa decisión. Era exactamente el tipo de cálculo que ella misma habría hecho, con la diferencia de que Elizabeth lo empaquetó en lenguaje de sentimiento y ella lo habría empaquetado en lenguaje de deber. El resultado era el mismo. El empaque importaba. El Palacio de Buckingham fue bombardeado 9 veces durante el Blitz. El cuarto de la capilla privada quedó destruido en septiembre de 1940. La reina Elizabeth pronunció una de sus frases más conocidas después de ese bombardeo. Al menos, ahora puedo mirar al East End a la cara. El East End de Londres había sido el barrio más castigado por los ataques alemanes, y la ecuación moral que Elizabeth establecía con esa frase era simple y devastadoramente efectiva. Ellos también han sufrido. Nosotros también hemos sufrido. Estamos en esto juntos. Era el tipo de declaración que la monarquía de Jorge V nunca habría hecho de esa manera, y que la monarquía de Eduardo V nunca habría tenido la oportunidad de hacer. Fue la monarquía que resultó de la crisis de la abdicación, la monarquía de Bertie y Elizabeth, construida sobre los escombros de lo que Eduardo había destruido, la que supo decirla. El duque de Windsor, mientras tanto, siguió siendo un problema. Su visita a Alemania junto a Wallis, en 1937, ya había inquietado a quienes tenían ojos y criterio. Durante los años de guerra, su lengua suelta y sus dudosos instintos políticos lo convirtieron en una preocupación constante. El gobierno no confiaba plenamente en él. La familia confiaba todavía menos. Terminó enviado como gobernador a las Bahamas, un exilio cortés organizado por hombres que preferían sus riesgos constitucionales a varios miles de kilómetros de distancia. María no necesitó que la convencieran de que aquello era sensato. Es probable que lo considerara, incluso, generoso. La gestión de las Bahamas fue, en términos de ejercicio del gobierno, una oportunidad real que Eduardo en parte aprovechó y en parte desperdició, según el ángulo desde el que se evalúe. Las Bahamas de 1940 eran un territorio pequeño, económicamente subdesarrollado y socialmente estratificado, de maneras que reflejaban décadas de dominio colonial desinteresado. Eduardo tomó en serio algunos aspectos del cargo, se preocupó por las condiciones de vida de la población local con un grado de atención que sus predecesores no habían mostrado, y empujó al Colonial Office a tomar medidas económicas que no estaban en la agenda habitual. Pero su gestión estuvo también marcada por el episodio conocido como el asesinato de Sir Harry Oakes, un millonario canadiense cuya muerte en 1943 desencadenó un proceso judicial tan mal manejado que muchos historiadores atribuyen la responsabilidad principal de ese mal manejo al duque mismo, que intervino en la investigación de maneras que comprometieron irreversiblemente la posibilidad de llegar a la verdad. El caso sigue sin estar definitivamente resuelto. Fue, en todos los sentidos, el tipo de episodio que confirma por qué la gente que conocía a Eduardo pensaba que no debería haber estado al mando de nada importante. María murió en marzo de 1953, apenas semanas antes de la coronación de su nieta, Isabel II. Hay algo casi demasiado perfecto en ese momento, como si la historia, habiéndola usado como una de sus custodias más severas, hubiera decidido dejarla partir justo cuando la sucesión quedaba asegurada, y ni un instante antes. Había vivido lo suficiente para ver comenzar el nuevo reinado, y pudo marcharse sin presenciar el espectáculo completo, lo cual, de alguna manera, le sienta bien a la mujer que fue. Los últimos años de María habían sido, en términos de pérdidas personales, extraordinariamente duros, incluso para alguien acostumbrada desde la infancia a absorber los golpes de la vida sin mostrarlos demasiado. Jorge VI murió en febrero de 1952, a los 56 años, de un cáncer de pulmón que se había extendido silenciosamente mientras él cumplía con sus obligaciones hasta el final. María perdía así al tercer hombre al que había querido, después de su padre y de Jorge V, y perdía también al hijo que más la había necesitado, y al que, a su manera difícil y estructurada, más había ayudado.
El duque de Kent, George, su hijo favorito según muchos relatos, había muerto en 1942 en un accidente de aviación durante la guerra. El duque de Windsor seguía vivo, en París, con Wallis, y la distancia entre ellos no se había cerrado. Había sobrevivido a 2 maridos, a 2 hijos, a una guerra mundial, a una crisis de abdicación, a los bombardeos de Londres, a la reconstrucción de un país, y seguía aquí, anciana, formidable, y fundamentalmente sola de la manera específica en que las personas que han construido su vida alrededor de la institución, en lugar de la intimidad, suelen estar solas al final, rodeadas de personal, respetadas por todos, conocidas íntimamente por nadie. La relación entre María y la joven Isabel merece un tratamiento propio, porque fue una de las pocas relaciones en la vida de María en que la dureza institucional y el afecto genuino convivieron sin que el primero aplastara completamente al segundo. Isabel había crecido observando a su abuela con la mezcla de reverencia y perplejidad que cualquier niña, razonablemente perspicaz, sentiría ante un ser humano de esa magnitud. María, por su parte, reconoció pronto en Isabel una cualidad que valoraba por encima de casi cualquier otra en el contexto de la monarquía: la disposición a tomarse en serio la función sin necesitar que la función se tomara en serio a ella. No era carismática de la manera en que lo era su tío David, ni cálida de la manera en que lo era su madre Elizabeth. Era algo más parecido a lo que María había intentado ser toda su vida: firme, discreta, consciente del peso de lo que llevaba y capaz de cargarlo sin ostentación. Cuando Isabel subió al trono en febrero de 1952, al morir su padre, tenía 25 años. María tenía 85. La distancia generacional entre ambas era enorme en términos cronológicos, pero en términos del tipo de monarquía que ambas imaginaban necesaria, eran más cercanas de lo que la diferencia de edad hacía esperar. María vivió lo suficiente para ver a Isabel establecerse en el trono, para asistir a los primeros meses del nuevo reinado, para comprobar que la sucesión que había costado tanto asegurar estaba en manos competentes. Luego se marchó, en marzo de 1953, con la discreción que había caracterizado casi todo lo demás que había hecho. Sin escenas, sin despedidas elaboradas, sin el tipo de final que habría satisfecho a un dramaturgo. Simplemente se fue, como alguien que ha terminado lo que tenía que hacer y no ve ninguna razón para quedarse más tiempo de lo necesario. Con mujeres como ella existe la tentación de embalsamarlas en la admiración, o de aplanarlas hasta convertirlas en villanas. María no merece ninguno de los dos destinos. No fue solamente la coleccionista severa de los broches, ni solamente la reina cumplidora que sostuvo la línea. Fue una niña criada en la inseguridad que construyó su vida entera alrededor del control. Fue una mujer a quien le enseñaron temprano que el rango sin seguridad era una humillación esperando cortésmente en el vestíbulo. Fue una madre que creía que el deber importaba más que la suavidad, y que dejó marcas que no aparecen en los retratos oficiales. Fue una esposa cuyas fortalezas encajaban a la perfección con un marido y una institución que premiaban la contención emocional. La pregunta más difícil que puede hacerse sobre María no es si fue buena reina, porque la respuesta a esa pregunta es relativamente sencilla. Fue extraordinaria. La pregunta más difícil es si fue feliz, y esa pregunta no tiene respuesta verificable porque ella nunca la respondió en ningún documento que haya sobrevivido, y probablemente nunca se la hizo a sí misma en esos términos, porque la felicidad como objetivo personal era un concepto que su formación emocional nunca había reconocido como legítimo. Se podía ser cumplida, disciplinada, útil, correcta, respetada, temida, admirada. La felicidad era lo que la gente que no tenía obligaciones reales perseguía en su tiempo libre. Ella había elegido, o había sido elegida por, algo diferente. Fue una reina que transformó el apetito en preservación con tanto éxito que la historia todavía debate dónde terminaba uno y empezaba el otro. Fue una matriarca capaz de ayudar a salvar una monarquía mientras hacía que el amor privado se sintiera sujeto a auditoría. Fue, en última instancia, el producto más acabado de un sistema que formaba a las mujeres de su clase y su época para ser la estructura invisible sobre la que los hombres ejercían el poder visible, y que tuvo la extraordinaria singularidad de convertir esa posición subalterna en una fuente de influencia que duró 70 años y atravesó 5 reinados. Lo que resulta más perturbador, mirado desde la distancia del tiempo, es la pregunta de
¿Qué habría sido María si hubiera nacido en circunstancias diferentes, si hubiera tenido acceso a los instrumentos que su inteligencia y su capacidad de trabajo merecían en términos más directos? Pero esa pregunta es anacrónica, de la manera en que casi todas las preguntas contrafácticas sobre mujeres históricas son anacrónicas. Supone que existía un camino alternativo disponible, cuando en realidad el mundo en que María vivió no ofrecía ninguno. Lo que ella hizo fue construir el máximo poder posible dentro de los límites de lo que su mundo le permitía, y lo hizo con una eficiencia que pocos hombres de su generación habrían podido igualar. Que esos límites eran injustos es evidente. Que ella nunca los cuestionó en voz alta también lo es. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo, y convivir con esa tensión es parte de lo que significa tomarse en serio a María en lugar de simplemente admirarla o condenarla. Y quizás por eso sigue resultando tan fascinante. Revela algo que la monarquía nunca quiere decir en voz alta. Las personas mejor dotadas para preservarla no siempre son las que uno más desearía tener como madre. Las virtudes de las instituciones y las virtudes de la intimidad no son lo mismo. María poseía la primera clase en abundancia. La segunda la tenía en reserva, racionada, custodiada, y a veces enterrada tan hondo bajo el papel y el ritual que solo los más afortunados llegaron a sentirla sin condiciones. No necesitaba que todos la quisieran, necesitaba que todos continuaran con el arreglo. Lo hicieron, todavía lo hacen. Y esa es, quizás, la medida más exacta de lo que fue, no el afecto que generó, sino la permanencia de lo que construyó. Las instituciones que ella sostuvo con sus manos siguen en pie. Los rituales que ella ejecutó con disciplina perfecta siguen ejecutándose. El arreglo continúa, y en ese sentido específico y frío que ella habría reconocido y aceptado sin necesitar que lo adornaran, ganó.